esto es un tema en el que yo podría herir susceptibilidades, pero particularmente con mi padre, el contraste en el que mis posiciones, mi cosmogonía, vamos a decirlo de esa forma, o mi perspectiva en relación al mundo religioso, es muy distinta a lo que mi padre, para lo que mi padre me educó y para lo que mis padres me educaron y para lo que el último registro que él tiene sobre cualquier conversación que hayamos tenido en ese tema es radicalmente opuesto a lo que yo pienso en relación a todo eso ahora. Pero ajá, Entonces, está bueno, bien, no te condicioné no porque te está tu asustes, papá papá. ahí. No, no, no Soy estoy un niño pidiendo bueno. disculpas, no estoy pidiéndole disculpas a tu padre porque está conectado. Por favor, conversemos acerca del tema. Papi, ¿puedo Ya. hablar? Pues, no me vas a pegar porque voy a decir que no creo en Dios. No, no, simplemente pues quiero tu opinión al respecto. Empezando por eso, yo no diría no creo en Dios, porque para decir no creo en Dios estaría yo identificando algo o a alguien. Y es una de las principales disonancias que yo considero que tienen todas las religiones, que le dan forma y le dan una identidad a algo que es incognoscible. Entonces, entiendo que hay otras personas que tienen otro tipo de representación y más bien usando esa afirmación que yo acabo de hacer, que es perfectamente lógica, dicen, no, es que lo mío es distinto porque yo tengo una religión que es una relación con el creador y yo no le estoy dando ninguna identidad, ningún código, pero la mayoría de las religiones escapan de esta parte que es un poquito más, digamos, menos irracional, menos, este es mi amigo imaginario, Claro, pero ya porque va. lo dice un libro y porque me lo impuso la cultura, bla, bla, bla. Pero si nos vamos un poquito más allá, ¿verdad? Porque aquí el asunto no es, o sea, no me quiero involucrar en el hecho de convencer a nadie o de saber en quién crees tú o si en el que tú crees existe o no existe, ¿no? Aquí el asunto es que las religiones, o mejor dicho, todos los grupos de personas, los conglomerados de personas, asociaciones, logias, sectas, etcétera, eh, comienzan con el fin común de que todos creemos en, llámese como se llama el Dios. Mónica, ¿estás ahí? A ver. Te Sí, estoy escuchando, genial. sí, pero no sé si ustedes me No, bien, escuchan está mejor bien, está así. mejor que antes. Está mejor que antes. Hay un ruido como extraño, pero... Ah, bueno. Sí, pero aceptable, sí. Debe ser el aire acondicionado. Genial, no Ajá, pasa sí. nada. Bueno, Por favor. Ajá, está bien. mira, no va a pasar. No, tranquila, no lo apaguéis, no importa. Solo que es bastante ruidoso. Ajá. Llega un momento en que se desvirtúa el asunto de el propósito inicial y empieza como el morbo social de control, de atemorización, de sacar el provecho de los más débiles. No sé, yo veo eso que se repite mucho, eso se repite mucho en las religiones como tal. No sé si, o sea, no sé si me estoy haciendo explicar. ¿No? El principal o el fin Sí, sí. común es todos creemos en Dios y vamos a reunirnos para hacer la voluntad de nuestro Dios o los mandamientos de nuestro Dios. Pero siempre se mete ese germen humano en el que yo empiezo a mi conveniencia a moldear esa masa basado en ese temor o en esa fe o en esa religiosidad que tengan las personas para sacar un provecho particular. Y ahí es donde empiezan las desviaciones. Y por eso digo, el tema de hoy es Dios, la iglesia y sus cosas, porque Dios es una cosa y lo que las Claro, iglesias o los hombres hacen de las iglesias, para mí es otra muy diferente al propósito claro. de el Dios, Sí, por lo menos en el que yo creo o en el que puede creer cualquier persona, ¿me explico? Cuando ya se ponen a decirte, por ejemplo, Dios no quiere que tome cerveza porque eso es pecado. Ya va, pero es que yo no tiene ningún sentido si yo me tomo una cerveza y no pasa nada. Ahora, si yo me tomo una cerveza y me provoca matar gente, pues lo más lógico es que yo haga y que deje de tomar cerveza. Porque entonces yo no te puedo tener cuchillos en la cocina también, porque con un cuchillo yo puedo degollar a una persona. Pero ya va, si yo puedo usar el cuchillo sin hacerle daño a nadie, porque ¿cuál es el problema que use un cuchillo? Entonces, ese es mi punto. Dios, la iglesia y sus cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia está manejada por los hombres que están en el nombre de un Dios, llámese como se llame, haciendo y deshaciendo y una cantidad de barbaridades y locuras que es lo que me llamó la atención, pues, o sea, o es lo que me llama a hablar de esto con ustedes esta noche. Pues. claro. Bueno, No, y lo único que si te llama la atención que eso pasa ahorita, imagínate si nos vamos a la raíz o lo que dice el catolicismo y todo ese tema, eso era un imperio. Era un Correcto. control sobre la gente a través del miedo generado por el Dios todopoderoso que te iba a destruir. Pero ¿quién canaliza ese poder? Humanos tan corruptos como los Exacto. seguidores. Correcto, correcto. Entonces, si
vemos que desde su origen es así, No, y te pero pone... hoy día es un peligro. No, y también, por ejemplo, hay mucha gente, no solamente hablemos de estructuras grandes como la iglesia, sino que podemos hablar incluso de una vecina, una tía, un conocido, que todo el tiempo está viviendo señalamientos hacia otras personas en nombre de Dios, Sí, donde eso no, por ejemplo, yo he leído la Biblia y eso no aparece en ninguna parte de estar señalando personas o no. Y el error que yo le veo es que comienzan a señalar los demás mientras estás haciendo algo que también me parece que es malo, que es el estar claro. molestando, el estar señalando, el estar denigrando a otras personas. Entonces no puedes hablar de un Dios cuando se supone que es amor y lo menos que estás demostrando es eso. Ya, exacto, por eso digo, o sea, porque ya va, llámese como se llame el Dios o la espiritualidad, tiene unas normas que no son secretas para nadie. Si tú te pones a investigar y te pones a leer distintos dioses, distintos tipos de doctrinas, te das cuenta que el fin principal es el amor, la igualdad, la paz, la armonía, el hacer el bien, el alejarse de todo lo que pueda ser negativo, etcétera. Y si existe, una constante es el temor a ese Dios. Unas lo satanizan más que otras, y suena loco esto, ¿no? Paradójico, porque unas ponen a un Dios como que Dios te va a castigar, porque Dios te va a pegar, porque Dios te va a regañar, porque Dios es tu papá, y eso está mal, y te vas a ir para el infierno, ¿verdad? Cosa que tampoco yo particularmente creo que sea así, ¿verdad? Porque Dios o es bueno o es malo, ¿verdad? Si Dios es bueno, debe haber otra cosa que sea malo. No puede ser las dos cosas, ¿me entendéis? Porque cosas como, por ejemplo, que yo he escuchado, y me disculpa la gente religiosa o la gente que está viendo este programa, si se le va a llamar mucho la atención lo que voy a decir, igualito lo voy a decir. A mí me paran los pelos cuando alguien dice, ese cáncer se lo mandó Dios. Oye, pero Ujú. Estamos de qué acuerdo. clase de hijo de puta es ese Dios que él te ama, pero te está enviando un cáncer porque tal, ¿me explico? O sea, no sé. Yo creo que han Es como el humanizado. meme es como el meme de tus mejores guerreros. Exacto, no lo Aquí está conozco, Dios, aquí pero está Dios. Ve. Ah, Ese meme de yo debo ser uno de los mejores guerreros de Dios porque siempre me pone a mí las dificultades. o sea, no sé, Entonces yo, es prácticamente lo mismo. no, y voy. Entonces, hay unos preceptos que los distintos dioses, muchos dioses o los distintos dioses que la gente cree comparten. Pero el humano siempre le mete su candela, ¿me entendés? El humano siempre mete su cuchara, por lo que dije al principio, para el beneficio Claro. y desvirtuar lo que es el mensaje. Por eso repito, para mí, la espiritualidad es la que une a los humanos o las personas espirituales, y la religión es la que se encarga de dividirlos y hacer esas separaciones y ese sectarismo. No, De no, dividirla, lo que sí, ellos hacen está mal, lo que totalmente. nosotros hacemos está bien, ellos están en pecado, nosotros somos los santos. No, no, es que yo sí creo en este, entonces como tú no crees en este, entonces estás mal, porque, en fin, no sé. a Pero ya el ver, mismo señalamiento, como te estaba diciendo, ya es están diciendo entrar en las cosas que están mal. Héctor. que los humanos distorsionan el mensaje que crearon los humanos. ¿Y cómo sabemos si el mensaje que ya habían creado los humanos no está también distorsionado? Bueno, ¿Me porque ya va, explico? existe algo que se llama lógica, ¿no? Y sentido común, ¿no? Y a mí me hace más sentido que un mensaje que se haya creado por humanos, así como está diciendo vos, ¿verdad? Porque en este caso está ahí dudando de la veracidad de que existe un Dios. Eso me parece perfecto. Ese mensaje creado por humanos, que es como el común denominador de todas las religiones, tiene, comparte muchas cosas y lo acabo de decir ahorita. La igualdad, el respeto, el amor, el obrar bien, hacer el bien para que te vaya bien, etcétera. Esas cosas son positivas dentro de los balances o dentro de lo que nos conocemos nosotros como positivo y Sí, dentro y negativo. fuera de la religión son positivas. Correcto. Entonces Ahí, me parece exacto. coherente cuando en distintas religiones convergen esos principios, ¿verdad? Hayan sido creados o no por humanos, hayan sido inspirados o no Perfecto, son por humanos. Cuando digo yo que se perfecto. desvirtúa, cuando yo empiezo a decirle a una mujer que porque se pone una Claro. minifalda es una puta. Cuando yo empiezo a decirle a una mujer que se maquilla y no te puedes maquillar porque es pecado, porque el cuerpo es el templo de Dios, etcétera. Porque claro, si partimos de otro punto, por lo menos en tu caso tú eres agnóstico, Héctor, pero yo sí creo en Dios y yo creo en Jesucristo. Y en la Biblia, la gente toma la Biblia como que toda la Biblia es palabra de Dios. Y eso, el Y publicista para que creó nada. esa frase, para mí, yo doy un aplauso porque fue un excelente publicista, porque esa frase se la metió a todo el mundo en el cerebro y en el culo.
Entonces, cuando la gente dice que toda la Biblia es la palabra de Dios y vos te das cuenta y te pones a leer la Biblia y veis las aberraciones que salen en la Biblia, ¿por qué? Porque la Biblia simplemente es un compendio de libros en donde unos sacerdotes se reunieron en un concilio y dijeron, para ellos, estos sí están inspirados por Dios y esto no. Pero vienen desde la ley judía hasta el cristianismo y hasta lo que después dijeron los apóstoles y los sueños de muchos que ni siquiera fueron apóstoles, sino que gente que soñó cosas y se imaginó cosas y la metieron allá en la Biblia. Entonces la gente se traga el cuento de que toda la Biblia es la palabra de Dios. Y en nombre de eso, pues, vos podéis, si son 66 libros, no sé cómo que es, 67, y la protestante y la otra tiene 70 y pico, te podés imaginar la cantidad de religiones que pueden surgir de ahí. Yo, como toda la Biblia es la Mira, palabra de Dios, eso está en la pero Biblia. mira, ¿sabes cuánta, sabes?